Hermanos, ¿cómo están? ¿Están bendecidos? A ver, más fuerte, ¿cómo están? Bendecidos. Gloria a Dios, hermanos. Sin duda que todas las cosas que nos pasan, dicen la palabra de Dios, que obran para bien, aunque a veces el bien lo tenemos nosotros de alguna manera considerado, y cuando las cosas no son como nosotros las esperábamos, pues a veces nos desilusionamos, nos decepcionamos, nos duele, pero tenemos que entender en qué consiste la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta semana tuvimos el deceso de nuestro hermano Julio Cleto Mendoza, en una situación en la que pues no muchos quisiéramos vernos involucrados en esto, porque se han suscitado normas y formas en las que se tiene uno que ajustar a cómo se están dictaminando por parte del gobierno y por parte de Salubridad, en el sentido de que no tenemos la oportunidad de velar a nuestros muertos. Tal y como ellos van falleciendo, enseguida tienen que irse a los panteones y ser sepultados sin siquiera tener un momento de meditación o de oración o de cantos o de alabanza. No, hermano, tal y como llega el cuerpo, yo creo que en 10 minutos está cerrado la tumba, con el pasto, con todo, y no hay oportunidad de nada. Sin embargo, le damos gracias a Dios que el día que fue el sepelio de nuestro hermano, mientras estaban los trabajadores echando la tierra, tuvimos la oportunidad de buscar del Señor, porque es una situación que es dolorosa, es triste, pero que queremos vivirla con el Señor. Queremos recibir de parte de Él su fortaleza, su consuelo, su apoyo, su amor, y le damos gracias a Dios porque nos dio la oportunidad de poder hacerlo y dar un breve mensaje, porque en estos días pues la gente no tiene esa oportunidad. Conforme llegan a los sepelios, a los panteones, los entierran y hasta ahí queda el asunto. Pero Dios nos dio la oportunidad de hacer una consideración respecto a nuestro hermano, y yo quisiera compartirte una palabra que para él fue algo que iluminó sus ojos cuando la conoció, y fue para él como una bandera con la cual él estuvo sosteniéndose. Cuando la escuchó, hasta la cantaba y se sentía él fortalecido con esa palabra, y yo quiero que todos juntos la leamos. Está en el libro de Proverbios, capítulo 18, el versículo 10. ¿Todos lo tenemos? A él le gustaba mucho esta palabra, y aún el tono del canto que viene en este proverbio que dice: torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Cuando él la escuchó como una alabanza, le encantó, porque dice: torre fuerte es el nombre del Señor, torre fuerte es el nombre del Señor,
Torre fuerte es el nombre del Señor. A él correrá el justo y levantado será. A él correrá el justo y levantado será. Torre fuerte es el nombre del Señor. Muchas gracias, Padre. Solo tú tienes palabras de consuelo, palabras de aliento, Señor. Y te damos gracias, Padre, por este momento que nos permites vivir, Padre, como iglesia, como familia, Señor, como hermanos, Señor. Sabiendo, Señor, que nuestro hermano Julio, Señor, ha concretado con su carrera, Señor. Y que como finalidad todos esperamos, Señor, la eternidad, Señor, contigo. Porque hemos creído, Señor, que después de la muerte hay una resurrección. Señor, recibe tú la gloria y la honra. Y gracias, Padre. Gracias te damos como iglesia por las obras que tú haces maravillosamente, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Comentaba con sus familiares, los hermanos que nos pudieron acompañar en el sepelio, sobre la historia de nuestro hermano Julio. Él había estado trabajando en Oaxaca. Estaba muy contento porque le habían dado un puesto pues de mayor categoría que el que tenía aquí en México, mayor responsabilidad. Pero sucedieron cosas en su vida que tomaron la iniciativa de despedirlo de la empresa. Y yo me acuerdo que en cierto momento, hablando con mi hermana, pues para saber cómo estaban, ella me decía, ¿sabes qué? Está llorando, está muy triste, está en la cama, está muy mal mi esposo. Realmente esto para él fue muy fuerte lo que le pasó. Y no teniendo nada más que hacer allí en Oaxaca, él decidió regresarse a México nuevamente, con la expectativa de volver a buscar trabajo. Pero para su edad y por cuestiones difíciles que se le presentaban, le costó mucho trabajo durante el tiempo que estuvo aquí en México tratando de buscar trabajo. Pero lo primero que hizo cuando él llegó aquí a México fue querer una cosa. Y lo que él quiso es, yo quiero arrepentirme. Quiero bautizarme. Y pues gracias a Dios, porque esto lo llevó a que buscara precisamente el ponerse a cuentas con Dios. Y yo sé que esto para Dios fue algo muy grato, porque dispuso su corazón a enmendar sus caminos. Y entró a un trabajo, trató de alguna manera de solventar su situación, su vida, y se le tornaban las cosas difíciles. Por un momento se veía preocupado por qué es lo que iba a hacer, por la edad que él ya tenía. Sin embargo, Dios tuvo en bien abrirle puertas en la fábrica de Coca-Cola, donde le daban todas las facilidades y las garantías de un empleado, desde el seguro social, desde su seguro de vida, desde su sueldo, un buen sueldo. Y realmente para él esta situación lo dignificó. Y él se sintió muy contento porque se sentía útil, sentía que realmente no era un estorbo, sino que todavía podía hacer algunas cosas. Pero sucede que al poco tiempo él se enferma en estos tiempos
se enferma y cae gravemente en el hospital y muere. Pero su preocupación de él era: ¿qué va a pasar con mi familia? Si yo me quedo sin trabajo, ¿qué va a pasar con mi familia? Si yo no puedo llevar sustento, ¿qué va a pasar con mi familia? Y miren, gracias a Dios, porque Dios tomó las cosas en todo orden, porque se quedó su esposa con pensión, se quedaron con seguro, y de alguna manera el Señor tomó control de su muerte. Yo pensaba en estos días y pensaba, si él hubiera salido del hospital, hubiera quedado con mucho daño, porque sus riñones se habían afectado, su hígado se había afectado, sus pulmones se habían afectado por cuestiones de la insuficiencia respiratoria. Yo creo que hubiera sido muy difícil que le hubieran dado trabajo, y muy probablemente lo hubieran hasta despedido. Sin embargo, Dios tuvo un plan para él y se lo llevó de una forma perfecta, una forma ordenada, una forma realmente controlada por Dios. Y lo que él hizo durante el tiempo que tuvo vida, pues fue querer acercarse a Dios. Él venía aquí en las mañanas a poner la lona, y a veces se enojaba aún con su hijo Julio, porque él estaba desde las 5 de la mañana esperando que pasaran por él, y su hijo Julio no pasaba, y lo dejaba luego plantado, y él se enojaba porque él quería venir a servir, pero Julio pues no pasaba por él. Pero sus últimos años él estuvo sirviendo, poco, pero estuvo sirviendo. Y hermano, todo esto Dios lo toma en cuenta. Así como habla acerca de que Dios toma en cuenta las limosnas y tus ofrendas, también Dios toma en cuenta tu servicio, lo que tú haces. Entonces, fue sorpresivo el hecho de que él muriera, pero ahora, pasados los días, dice uno: Señor, gracias, porque tú tenías un propósito. Nosotros orábamos para que el Señor lo sanara, orábamos para que él saliera de este trance. Sin embargo, los propósitos de Dios no son siempre los que uno cree, sino que él tiene un propósito y que nosotros tenemos que aprender. Hay un caso que te invito a que vayamos a leer en el libro de Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 5. Vamos a leer del versículo 1 al 15. ¿Estamos? Sí. Dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria había salido bandas armadas, y habían llevado cautivas de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Ella dijo a su señor: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entonces Naamán a su señor le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que está en la tierra, que es de la tierra de Israel. Y el rey de Siria dijo: anda y ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata
y 106 piezas de oro, y 10 mudas de vestido, tomando también cartas para el rey de Israel, que decían así: cuando llegue a ti esta carta, sabe por ellas que yo envío a ti a mi siervo Naamán, para que los sanes de su lepra. Pero el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí que sane a un hombre de lepra? Considerad ahora y ved que busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a la puerta de su carro, se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí que yo decía para mí: saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfán, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandare alguna cosa, alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Las cosas no siempre son como uno espera. Aquí vemos que Naamán, él esperaba, como muchos esperamos, que nos oren por nosotros, nos impongan la mano y que seamos sanos inmediatamente. Aquí el profeta le dijo: vete a bañar, zambúllete en el río Jordán y vas a ser limpio. Y yo creo que para él fue algo agresivo, se sintió ofendido porque a lo mejor creyó que le estaba diciendo que estaba mugroso. Pero la enseñanza en esto, hermano, es que Dios pide de nosotros nuestra obediencia. Y Dios pide la credibilidad, que tú le creas. Tal vez muchos, llegado un momento, estando enfermos, quisiéramos que la enfermedad la pudiéramos llevar en casa, pero para muchos el Señor nos va a llevar a los hospitales, y tenemos realmente que ceder y que creer que, bueno, el Señor tiene algún propósito por el cual nos va a llevar a esos lugares, pero tenemos que creer y no estar esperando que las cosas se hagan de acuerdo a lo que nosotros queremos. Se ha platicado mucho de un hermano que teníamos aquí en la congregación, que se llamaba Cory. Este hermano era gitano. Como gitano él no tenía escuela, no tenía educación. Y cuando llegó aquí a esta iglesia era burdo, era tosco. Y él lo que necesitaba en su vida era aprender la amabilidad y la gratitud. Porque pedía las cosas y las pedía como alguien que las merece. Si necesitaba agua, decía: llama, tráeme agua, o tráeme un pan, tráeme esto, pero no lo pedía ni siquiera por favor. Y pasado un tiempo, muchos nos dimos cuenta de esta falla que nuestro hermano tenía, que no había
agradecimiento, ni había tampoco un gesto de pedir un favor. Él quería que las cosas se hicieran como Él las estaba demandando. Y Dios trató con él durante un tiempo. Fueron años los que estuvo con nosotros. Años en los cuales se le dijo, pida las cosas por favor. Dé gracias, hermano, por favor. Agradezca lo que los hermanos hacen, lo que la gente hace por usted. Porque él tenía el problema de que tenía media parálisis en su cuerpo. No podía caminar bien. Tenía ese problema. Y llegó el momento en el que Dios trató con él, y la última vez que yo lo vi, estaba aquí en la iglesia y me llamó y me dijo, hermano, ya llegué. Gracias a Dios, ya estoy aquí y estoy bien. Y comenzó a pedir las cosas por favor y a dar gracias. Y fue algo muy curioso, pero después de este cambio que el Señor trajo a su vida, después de una semana, él murió. Dios tiene un propósito. Algunos tenemos más tiempo de la conversión y por eso el Señor nos permite continuar, pero hay otros que se van rápido. Y no tiene que sorprendernos, hermano, porque la misma palabra de Dios dice que el fin de todos los hombres, ¿qué es? La muerte. El fin de todos los hombres es la muerte. Todos vamos a morir. Por más que uno se resista, todos vamos a morir. Pero la dádiva de Dios es darle a usted y a mí vida eterna. Amén. Dios en todo lo que hace, hermano, no lo hace porque se le pasó, sino porque Él tiene un propósito en nuestras vidas, en lo que nos ocurre. Y por eso, como creyentes, sí nos duele en nuestro corazón, nos entristecemos, pero ¿sabes una cosa? Que a mí me da un poquito de molestia. Porque él ya cumplió su carrera. Nuestro hermano Julio ya cumplió su carrera. La finalidad de todo cristiano es correr la carrera y llegar al fin, para que tengamos la vida eterna. Pero hay quienes se van antes. Y otros decimos, Señor, pues ya llevamos mucho tiempo, yo ya quisiera también estar contigo, Señor. Pero el Señor nos dice, no, tú te tienes que esperar. Y nos esperamos. Decía el apóstol Pablo, porque yo no sé qué es mejor para mí, si morirme y estar con el Señor, o seguir aquí por causa del servicio del Señor. No sé qué es lo que más me convenga. Usted y yo no sabemos qué es lo que más nos convenga. Sin duda todos queremos estar con el Señor, ¿no es cierto? A ver, levante su mano, ¿quién no quiere estar con el Señor? Todos queremos estar con el Señor, pero algunos tendremos que esperar nuestro tiempo. Y a lo mejor nos va a tocar ver que hay quienes se van antes y que nosotros seguimos esperando. Hay una parte por eso en Eclesiastés que dice, dichosos los que han muerto, dichosos, porque ya dejaron de sufrir, ya no van a batallarle con sus coches que les dan lata, que se les desvielan, que se les rompen las bandas, que se les ponchan las llantas, que les roban los estéreos. Ya van a dejar de sufrir. Dice, hay de aquellos que se quedan, porque seguirán todavía en el sufrimiento. Así es que esta situación que estamos viviendo mundialmente, hermano, que para muchos se torna como una desgracia o como una tragedia, no, hermano, yo creo que de alguna manera o de otra, tarde o temprano, todos vamos a morir. Te voy a platicar una historia real, verídica, hermano. Teníamos una amiga en Oaxaca que ella había estado en tratamiento contra el cáncer durante muchos años.
y sus tratamientos habían sido ya prolongados y el cáncer ya lo había vencido. Estaba muy contenta. Una vez que fuimos a Oaxaca, ellos quisieron saber de Jesucristo y fueron a donde nosotros estábamos y nos llevaron un manjar de comida y todo, y nos pidieron que les habláramos de Jesucristo, y se les compartió de Jesucristo, y decía ella: a mí me gustan mucho las alabanzas, yo quiero mucho y escucho mucho de Cristo. Y estaba muy contenta porque había vencido el cáncer, hermano, y había ido en esos días a la clínica para que le extendieran su alta de que ya había cumplido con las radioterapias y las quimioterapias. ¿Y qué sucedió? Que yendo ella en la carretera, el coche se descompuso y se bajaron para ver qué era lo que tenía el coche, y cuando estaban afuera revisando el coche, pasó una persona a toda velocidad y la arrolló y murió. Ella había vencido el cáncer, pero la muerte estaba ahí, y la muerte ya tenía destinado realmente llevársela. Y lo que nos dio mucho gusto escuchar de parte de sus hijos es: hermanos, cuando ella se murió, ella tenía el estéreo con todo el volumen escuchando alabanzas. Dios la había preparado. Los propósitos y los designios de Dios son buenos, inescrutables, que no los podemos entender, que no los podemos estar escudriñando, pero hermano, todo aquel que ama a Dios cree que todo lo que Dios hace es para nuestro bien. ¿Sí? Vemos por último una cita que viene en el libro de Job. Job capítulo 5. Job 5 del 9 al 11. Amén. El cual hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin número, que da la lluvia sobre la faz de la tierra y envía las aguas sobre los campos, que pone a los humildes en altura y a los enlutados levanta a seguridad. ¿Saben una de las cosas por la cual yo alabo y bendigo a Dios? Mi cuñado estaba muy consternado porque cómo se iba a quedar su familia. A él le preocupaba mucho que ellos estuvieran protegidos, que tuvieran una pensión, que de alguna manera el sustento y la seguridad médica no les faltara. Y sin embargo, ¿saben? En este último tiempo de trabajo, que estuvo pocos meses en Coca-Cola, le dieron todas esas facilidades, y ahora es algo que damos gracias como familia, porque el Señor lo ha dignificado, le ha dejado una pensión a su esposa en su casa, no las ha dejado en el desamparo. Y esto que nos hace ver, hermano, que Dios no hace las cosas desordenadamente. Dice que sus pensamientos para con nosotros son de bien y no de mal. Así es que en un tiempo y en tiempos difíciles
Sí, oramos por las necesidades que hay, pero busquemos que se cumpla la voluntad de Dios como Él quiere, porque su voluntad es agradable y es perfecta. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Si tú todavía te llegas a sentir inseguro, asegúrate, hermano. Torre fuerte es el nombre del Señor. Y es una torre que no se mueve ni con un temblor, ni con una tempestad, ni con cualquier situación, sino que se mantiene firme. Y ahí es donde tú y yo tenemos que estar. Padre, te damos gracias, Señor, esta mañana por las cosas que tú nos permites vivir. Y así como nos gozamos cuando hay un nacimiento, Señor, porque esperamos ver el desarrollo, Señor, de los niños y convertirse en personitas, Señor. El verlos, Señor, caminar en tu camino. También te damos gracias, Padre, porque la vida finaliza, Señor. Pero apenas comienza el camino, Señor, que tú nos has ofrecido. Tú has dicho que todo aquel que cree en ti no morirá para siempre. Te damos gracias por la familia Cleto Mendoza y te pedimos, Padre, por el consuelo, por la fortaleza y, Señor, que tú sigas obrando en sus vidas. A ti sea el honor y la gloria, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios te bendiga, hermano. Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Sí, no aflojen el paso, No lo aflojen, hermano, porque va pasando los días y algunos dejan de venir. Y pues bueno, siempre esperamos que las cosas se vayan a normalizar, pero pues no sabemos cómo se vaya a venir dando este asunto. Lo cierto es que pues estamos entrando en un nuevo orden mundial, sí, y comenzamos precisamente con este asunto de los contagios, este asunto que a todo el mundo compete. Una gripa, esta situación va a traer consigo que el mundo entero tenga que hacer algo. Y nosotros tenemos que estar al pendiente. Hermanos, esta semana le damos nuestro más sentido pésame a la familia Cleto Mendoza, porque el día lunes su papá, el hermano Julio, falleció. Y pues bueno, es algo que nadie nos lo esperábamos. Todos esperábamos que él saliera de la situación en la que estaba hospitalizado. Sin embargo, pues las cosas se complicaron en su organismo y ya no pudo él salir adelante. Pero más que trágico ver nosotros estos sucesos, tenemos que aprender que para nosotros el mundo, la vida sigue. Para la gente que no conoce de Dios, pues es triste porque hasta ahí termina. Teníamos una conocida que tenía una forma muy especial de despedir a sus muertos, y ella hacía, cuando murió su mamá, lo que hizo fue que sacó todas las cosas de su cuarto, toda su ropa, todos sus muebles, todo, y los tiró a la calle, porque con eso marcaba que ya no tenía mamá. Y cuando murió su papá, hizo lo mismo, tiró todo, y a partir de esos momentos ya no se podía hablar de ellos porque ellos estaban muertos. Hay para quienes la muerte llega a ser algo así tajante y ya no hay nada más, pero para usted y para mí Jesús nos dio la esperanza y dijo: todo aquel que cree,
todo aquel que vive y cree en mí no va a morir para siempre. Y todo aquel que muere y cree en mí tendrá la vida eterna. Para los seres humanos es lamentable, pero a veces vemos la muerte como si te terminaras un refresco de Coca-Cola o si te terminaras un paquete de galletas y lo que haces con la envoltura pues es tirarla porque ya se acabó el producto. Y así pensamos que es la vida también. Se acaba la vida y pues queda solamente el cascarón y no hay más que tirarlo. Pero gracias a Dios porque hay una iglesia, hay un pueblo que cree que después de la muerte hay una resurrección por la fe, por el creer en Jesucristo, y porque esto nos ayuda a que ya sea en la vida o en la muerte tenemos que seguir adelante. Nuestro hermano Julio tenía poco tiempo de haber llegado aquí con nosotros a la congregación, porque él venía de Oaxaca, venía de haber vivido una situación difícil, y cuando llegó aquí a México lo primero que deseó es bautizarse. Él dijo: yo quiero bautizarme, quiero empezar una nueva forma de vida. Y me acuerdo que me habló y me dijo, porque me decía Gustavovsky, me dice: oye Gustavovsky, quiero bautizarme. Pues adelante, mano, cuando quieras. Y fuimos a casa, se bautizó, recibió al Señor con todo su corazón y comenzó en su vida a tener un cambio, aunque pues seguía teniendo algunas cosas por ahí, pero él continuaba. Y algo que para él fue muy importante es una cita que aprendió en una parte de los Proverbios, que es el Proverbio 18, versículo 10. Este proverbio, cuando él lo escuchó y cuando se cantó, se le quedó muy grabado en la mente y muy constantemente lo cantaba, lo citaba y lo utilizó como una bandera para su caminar en Jesucristo. ¿Ya lo tenemos? Dice: torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. ¿Te acuerdas cómo va esta alabanza, hermano? Dice: torre fuerte es el nombre del Señor. Torre fuerte es el nombre del Señor. Torre fuerte es el nombre del Señor. A él correrá el justo y levantado será. A él correrá el justo y levantado será. Qué gran significado tiene el recordar que si usted no tiene un cimiento, si usted no tiene una torre fuerte en su vida, se va a desplomar. Por eso usted ve en las casas que hay muros de carga, hay castillos, hay traves para que soporten todo el peso de la casa. Si una casa carece de cimientos y carece de bases, ¿qué pasa?
se colapsa, se cae. Por eso nosotros como cristianos tenemos que estar bien cimentados en el Señor, bien firmes, porque en el momento que nos llegue a cada uno de nosotros la prueba, ¿de qué nos vamos a agarrar, hermano? Si no tenemos cimientos, si no tenemos bases. Para mi cuñado Julio tenía él este canto y yo sé que al último, cuando él tuvo que ir al hospital, pues se sentía muy temeroso, pero de alguna manera recordaba que su torre fuerte y su fortaleza era el Señor. Sí. Vamos a dar gracias, vamos a ponernos de pie, hermanos. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias por todo momento. Cuando nace un niño, cuánto nos alegramos, hacemos fiestas, Señor, nos sentimos orgullosos porque ha venido, Señor, una nueva criatura, Señor, al mundo, Señor. Y cuando muere alguien, hacemos todo lo contrario, nos entristecemos, nos ponemos muy tristes, Señor, sin darnos cuenta, Padre, que ha pasado a mejor vida, Señor, y que tú, Señor, lo estás esperando. Tú eres nuestra esperanza, Señor. Y dice en tu palabra que tú no nos vas a dejar avergonzados. Señor, recibe el honor y la gloria, y te damos gracias porque tu voluntad es buena y es perfecta. En el nombre de Jesucristo. Amén. Y es que, miren, hermanos, a veces pensamos que nos llevamos así como unas desilusiones de parte de Dios, porque decimos, es que nosotros estuvimos orando al Señor para que lo sanara, estuvimos orando al Señor para que le diera vida, pero a veces no entendemos el alcance realmente de lo que nosotros estamos deseando. Lo cierto, hermano, como se dijo en el sepelio esta semana, todos nos vamos a morir, pero no queremos escuchar de la muerte porque nos da miedo y nos aferramos a la vida. Pero todos tarde o temprano vamos a morir. Y lo justo sería que también nosotros aprendiéramos que hay algo después de esta vida, que hay algo después de la muerte. Y es por ello que debemos ver y aprender, por ejemplo, lo que dice uno de los salmos. Tal vez nosotros lo hemos considerado para que esto sea por toda la vida, pero no. Si ponemos atención, vamos al libro de los Salmos. Salmo capítulo 21. Fíjate que quiero comentarte que cuando murió mi papá, a pesar de que los diagnósticos que daban los médicos eran muy desalentadores, realmente su situación era muy mala, constantemente estaba teniendo hemorragias, y uno creía, Señor, tú lo puedes sanar, y pasaron algunos días hasta que nos dieron la noticia y nos dijeron, ¿sabe qué? El Señor ya falleció.
Y se da uno cuenta de que ante la muerte nos bloqueamos, no queremos aceptarla y no queremos entender que la vida no solamente es esta la que el Señor nos está ofreciendo, sino nos está ofreciendo una vida eterna, una vida después de esta misma vida. La semana pasada, si no es que unos días más, hubo alguien que llegó a nuestra vida y nos dijo: hermano, tuve un sueño, y en ese sueño soñé que alguien se moría y que le daba cierta enfermedad y moría. En ese momento nuestros pensamientos se bloquearon. En vez de buscar de Dios y de pedirle: Señor, revélanos qué es lo que está pasando, nuestros pensamientos se bloquearon porque no quisimos recibir ello y preferimos mejor decir: no, el Señor es todopoderoso. Si alguien tiene alguna enfermedad, Dios lo va a sacar adelante porque Él es todopoderoso. Sin embargo, las cosas no son como uno suele quererlas, porque Dios tiene que cumplir su voluntad, sea como sea, hermano. Y como te vuelvo a repetir, nos da mucho miedo pensar en la muerte, porque todos creemos que vamos a morir siendo viejos, que vamos a tener muchos años, vamos a ver a nuestros hijos, a nuestros nietos, pero lo cierto es que en esta vida hay gente que muere muy joven, gente que muere adolescente, gente que ni siquiera llega a ser adulto, gente que muere siendo bebés. Pero los que estamos más conscientes de las cosas nos aferramos a esta vida. Dice el versículo 20, el Salmo 24, es 21. Es Salmo 21 del 1 en adelante. Amén. Dice: el Rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación cómo se goza. Le has concedido el deseo de su corazón, y no le negaste la petición de sus labios, porque le has salido al encuentro con bendiciones de bien. Corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. Vida te demandó y se la diste. ¿Qué dice, hermano? Largura de días eternamente y para siempre. Entonces, ¿en qué consiste esta vida? No solo en esto, sino es eterno. No solo en esta, sino es eterna. Pero nosotros solamente vemos esta vida. Cuando murió mi papá, a mí también me dolió mucho, pero cuando yo estaba llorando y estaba en el sepelio llevando el servicio, hubo algo que yo le agradezco mucho al Señor que me hizo sentir y me dijo: no temas, tu papá está conmigo. Y me dio tanto consuelo. Y posteriormente yo me acuerdo que me subí al coche, puse el estéreo y comenzó una canción que decía: Dios de pactos, que cumples tus promesas. Y sabía que Él me estaba confirmando, me estaba diciendo: yo te lo he prometido y te lo voy a cumplir, tu papá está conmigo. Porque, hermano, tenemos un Dios, no un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. Y usted y yo tenemos que tener la esperanza
de poder ver a nuestros seres queridos con el Señor. Por ello, qué bueno, gracias a Dios que este muchacho pasó como con el caso de José en Egipto. Él vino a arreglar su vida, se vino de Oaxaca, vino a arreglar su vida, y lo que hizo primero fue: me quiero bautizar, quiero comenzar a caminar con el Señor, quiero hacer su voluntad. Y aunque haya sido un poco tiempo el que haya estado con nosotros, pero trató de hacerlo. Y mira, Dios tomó en cuenta su servicio. Por eso yo también digo, hermano, sirve, porque no sabes el día de mañana lo que Dios tenga deparado, y lo que tú hagas puede ser en tu beneficio. Pero si tú te niegas realmente a servirle, pues ¿qué va a pasar, hermano? Vamos a restarle puntos a nuestro favor. Hay un caso que invito a que leamos en Segunda de Reyes. Capítulo 5. Fíjense que quiero decirles que a mí me dio mucho gusto y alabo a Dios por ello, porque yo esperaba ver a mi sobrino Julio quebrantado. Esperaba ver que mi sobrino Julio se sintiera con mucha tristeza, y a su mamá también. Y sin embargo estaban bien agarrados del Señor. Estaban bien fortalecidos, realmente aceptando la voluntad de Dios. Y quiero decirte que el sepelio, hermano, fue algo de lo cual ni siquiera te puedes imaginar, porque en esta pandemia que hay, así como llega el cuerpo al lugar de donde se va a sepultar, así lo meten y lo entierran, y en 10 minutos está todo tapado. No puedes llorarlo, no puedes verlo, no puedes tener un momento de reflexión. No, hermano, es todo tan rápido para que la gente no se contagie. Pero Dios nos dio la oportunidad de poder compartir, de cantar unas alabanzas y de sentirnos consolados por el Señor. Sí, la situación es extrema, es difícil, pero benditos los que mueren en Cristo, hermano, porque han terminado su sufrimiento y ahora les espera la gloria y estar en la presencia de Dios. Y ahora hay de nosotros. Por eso agarrémonos del Señor. Ahorita estamos viviendo esta pandemia de enfermedad, pero vienen mucho más cosas, hermano, mucho más cosas, y tenemos que prevenirnos y sobre todo tener una base sólida, firme y estable. ¿Y esa base quién es? Jesucristo, hermano. Jesucristo. Entonces, aunque estemos en valle de sombras y de muerte, no tengamos ningún mal, porque el Señor, Él va a estar con nosotros. Gloria a Dios. Leemos esta parte de Segunda de Reyes, capítulo 5, y veamos la voluntad de Dios, hermano. No es lo que uno siempre piensa. Dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria, y era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria había salido una banda armada, y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogare mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Y entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha
que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y que dé vida, para que éste envíe a mí que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre. Se fue enojado. Mas los criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío. Y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandare alguna cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño que quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, y estando en su compañía, y se puso delante de él, y le dijo: he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Amén. Si vemos, las cosas no siempre salen como uno quiere. Uno puede decir: es que con que ores por mí el Señor va a obrar sus maravillas. Pero lo cierto es que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Y en lo que consiste este plan de Dios para nosotros es que obedezcamos y que creamos. Porque eso fue lo que hizo Naamán. Le costaba mucho trabajo. Como hoy en día muchos creen que nada más porque se ora, con eso ya van a ser sanos. Pero sin embargo hay cosas que Dios demanda de uno. ¿Cuántas veces estamos enfermos por odio, por pecado, por rencores, por envidias, por malas cosas que hemos estado haciendo? Y lo primero que tenemos que hacer es precisamente cambiar eso, para que Dios nos limpie. Todos queremos ser limpiados. Por eso yo le doy muchas gracias a Dios, porque sin duda que Julio, nuestro hermano, sabía que estaba sucio, pero él quería ser limpiado. Y además que ser limpiado, tal vez, no sé si él lo haya asimilado o no, pero quería esa vida eterna que solamente Jesucristo nos puede ofrecer. Así es que veamos y entendamos y aprendamos, hermanos. Los propósitos de Dios son inescrutables. ¿Qué significa la palabra inescrutable? Que usted no puede saberlos. No puede saber cómo Dios va a actuar en su vida. Pero sin duda, hermano, le tengo una buena noticia.
Nazaret y Talía. Los pensamientos de Dios son buenos para su vida. Son de bien y no de mal. Vemos el libro de Jeremías por último. Como un chascarrillo, nada personal, porque los muertos ya están muertos. Pero, ¿saben una cosa? Mi cuñado Julio quería mucho a mi papá. Y eran casi uña y mugre. Convivían mucho, gustaban mucho. Y aunque él no lo decía, pero mi cuñado Julio, él quería compartir hasta la tumba con mi papá. Y que se sale con la suya. Quedó en el lugar de mi papá, ahí con él. Muy abrazados, muy de cuates. Y si dice uno, hasta los más simples detalles, Dios los cumple. Él quería mucho a mi papá y bueno, mi papá, aunque decía, ay, este muchacho es muy tragón, siempre tiene hambre, pero se quedaron juntos. Y gloria a Dios, hermano. Realmente el alcance de lo que Dios hace, a veces no lo puede uno comprender. Dice aquí en Jeremías 29:11. Amén. Ahí lo subrayas, Julio César. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. La recompensa viene del Señor. Así es que nosotros, al igual que Naamán, creamos, obedezcamos, porque él al hacerlo quedó limpio. Solamente lo único que tuvo que hacerse es zambullirse en el Jordán durante 7 veces. Usted y yo lo que tenemos que hacer es obedecer para que recibamos esa bendición que Dios tiene para nuestras vidas. Hermanos, con esto, pues realmente yo le doy gracias a Dios. Lo vuelvo a repetir, el Señor se llevó a mi cuñado Julio, pero habiendo dejado a su familia con pensión, con seguro y con tranquilidad. Sí, entonces esto es solamente obra del Señor Jesucristo. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Que Dios te bendiga, hermano, por esta mañana. Y yo ya me voy a dormir porque me estoy durmiendo. Me tomé un diazepam entero y ando que, ¿para qué te cuento? Que Dios los bendiga. ¿Ya dimos gracias? No, ¿verdad? Hasta se me olvidó.
Vamos a ponernos de pie, hermano. Grande y poderoso Dios, Gracias, Padre. tu nombre, Señor, alabaremos siempre. Amén, Señor. Tú, Señor, Gracias porque nos mostraste que después de la muerte hay una resurrección. Gracias. Bendito. Tú eres la resurrección y eres la vida. Y en ti estamos esperando, Señor. Y te damos gracias nuevamente esta semana, Padre, por todo lo que nos has permitido vivir, porque nos has vuelto nuevamente a dar la oportunidad de congregarnos, Señor. Gracias porque tú sustentas nuestras necesidades, Señor. Y ahora nos vamos tranquilos, nos vamos reposados con tu palabra, nos vamos bendecidos. Te pedimos por quienes no han venido, obra en sus vidas, habla en sus corazones y tú glorifica. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Que el Señor los bendiga, hermano.